la asambleísta Vilma Andrade, candidata a la Asamblea Nacional por Izquierda Democrática. Vilma, bienvenido, buenos días. Lucho Andrade la saluda. Hola, encantada de estar pues a través de Radio Capital conectándome con todos los manavitas. Un saludo, Lucho, para mí es un gusto estar en Radio Capital. Cuéntenos cómo va la campaña, Vilma. Bueno, ustedes saben, el país está viviendo momentos absolutamente críticos. Estamos en una crisis económica profunda, una crisis de moral, una crisis de ética, pero también la pandemia que ha detenido al país, al mundo, y ahí vemos realmente en nuestro país graves problemas, madres que se encuentran desoladas porque no pueden alimentar a sus hijos, padres de familia que han perdido su empleo, que igualmente están desesperados, y los jóvenes que no encuentran futuro en su propio país. Esta es la realidad que estamos viviendo mientras justamente ustedes en la antesala estaban dando el relato de lo que va a sentenciarse en un tema judicial. Pero, ¿qué pasa con el dinero que se llevaron? ¿Qué pasa con esa afectación inmensa que han hecho a la credibilidad de una institución tan importante como es la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa con haberse burlado de la confianza que le dieron sus electores? Aquí hay muchos temas porque pues, seguimos hablando de hechos de corrupción, pero lo robado, lo que se llevan, después salen de los 5 o 6 años como máximo a disfrutar de lo robado. Y eso es lo que realmente tenemos que enfrentar. Yo debo decirle que gracias a Izquierda Democrática es ley ya, es parte del Código Penal la protección total al denunciante, porque hay cientos de corruptos, pero hay miles de testigos que no se atreven a denunciar porque son sujetos de varias retaliaciones. En ese sentido, el Código Penal integra ya en este momento, desde el 6 de julio, por suerte no vetó el presidente de la República, por suerte conseguimos el apoyo de varios legisladores y así 70 legisladores logramos aprobar para que efectivamente ahora quien denuncia no se conozca su identidad, se mantenga en total reserva la identidad para de esa manera garantizar que se animen a denunciar. Se le dará estabilidad laboral, también protección a su integridad física si lo requiere y además el 20% de beneficio de lo que se logre recuperar. Es decir, si alguien denuncia, porque de hecho los corruptos no es que ponen en sus cuentas bancarias lo robado. Si alguien entregó $1 millón a un corrupto a través de un testaferro y ese testaferro de hecho no podrá probar la proveniencia de esos bienes, el 20%, es decir, 200,000 recibe el denunciante, pero 800,000 recibe el Estado. Estas normas que han sido trabajadas realmente desde nuestra función, porque teníamos ahí dos alternativas: o ponernos a lamentar de haber sido parte de una asamblea tan desprestigiada o ponernos a trabajar, y optamos realmente por cumplir con nuestra tarea, y normas como estas, mi estimado Luis, son ya efectivamente ley de la República gracias a un trabajo esforzado en la Asamblea Nacional. A ver, entremos en materia. ¿Cómo está el juicio político contra María Paula Romo? Porque yo escucho que hay algunos asambleístas que la van a defender. A rajatabla parece que hay algunos que están también metidos dentro del reparto de hospitales o de instituciones de gobernaciones, etcétera, etcétera, y les han permitido que participen dentro del juicio contra María Paula Romo. Mire, ¿qué pasa con el juicio? El juicio fue presentado ya casi hace un año. Y ha dormido el sueño de los justos, porque también el sistema hiperpresidencialista también se da en la Asamblea. Es decir, el presidente de la Asamblea puede o no calificar el juicio, puede o no ponerle en conocimiento del CAL y a su vez morirse ahí en el escritorio. En este caso, ni siquiera se va a tratar en este juicio político el tema de lo que se conoce y que se ha denunciado y hay presunciones de un reparto. Eso no se lo va a tratar. Si no se va a tratar efectivamente ahora, es decir, las acciones que se ha llevado a cabo en los hechos de octubre, en las protestas del mes de octubre. Si hubiera sido oportuno el juicio, yo creo que se tomaría correctivos. Hoy lo que nosotros decimos, y somos absolutamente claras: nadie que incumple la ley
tiene la prerrogativa de burlarse de los ecuatorianos. Nadie que incumple la Constitución, por poderoso o poderosa que sea, puede burlarse efectivamente de una institución tan importante como de hecho es la Asamblea, pero también el país. En ese sentido, nuestra posición es clara. Si ha incumplido con la ley, tiene que irse a su casa, porque el control político es lo que hace la Asamblea y el control político tiene que estar ligado precisamente al cumplimiento o no de sus funciones. El tema del reparto, ojalá se investigue a fondo, no puede quedar solamente en una duda. También el tráfico de influencias, eso también tiene que ser investigado. Saludamos que hay una fiscalía que investigue, pero que tiene que ir a la profundidad para evitar realmente las generalizaciones de personas que somos honradas y que estamos cumpliendo nuestra labor, pero también para que esto se tome correctivos a futuro y no se burlen realmente de todos los ecuatorianos. Asambleísta Andrade, buenos días. Pasando a otro tema, está en tratamiento también en la Asamblea Nacional la instauración o la vuelta a la bicameralidad en el país. Primero, ¿alcanzará el tiempo de ejercicio de la Asamblea actual a discutir este tema, a aprobarlo en las instancias respectivas? Y segundo, ¿cuál es su opinión o su percepción personal sobre esta posibilidad? ¿Conviene o no conviene al país volver a la bicameralidad? A ver, aquí este tema fue propuesto por un movimiento ciudadano. En definitiva, recogieron como 300,000 firmas, llegó a la Asamblea conformó una comisión de la que yo soy vicepresidenta, la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, y la estamos tratando con un cronograma absolutamente rígido para llegar efectivamente a que se trate en el segundo debate. Ya fue aprobado en el primer debate. Ahí yo creo que hay pro y contras como todos los temas, pero yo rescato lo positivo. Y a mí me parece que sobre todo la experiencia que hemos vivido los ecuatorianos respecto a la fiscalización que se ha dado, chantajes y conflicto de intereses, tiene que ser modificado. El momento en que hay dos instancias, es decir, la Cámara de Representantes, la Cámara de Senado, se puede hacer efectivamente ese control y se evita este conflicto de intereses. Me parece importante la reducción del número de asambleístas. Por supuesto, yo estoy absolutamente a favor de eso, porque por mi propia experiencia he visto que somos pocos los que trabajamos. Es decir, hay asambleístas que yo les debo decir, en mis 3 años no les he escuchado hablar. Y si hablaron, fueron cosas intrascendentes que no dejaron realmente un cambio fundamental. Por lo cual, creo que eso también es importante. Sin embargo, hay que buscar cómo, al bajar el número de representantes, no se pierde la representación provincial. Ahora mismo elegimos asambleístas nacionales, asambleístas provinciales. Yo soy asambleísta nacional, pero a la postre, ya en el tema legislativo, somos igual que cualquier distrito. Por lo tanto, creo que esta diferencia que se hace en la bicameralidad es importante. Darle también la propuesta, está eliminando a ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ustedes saben fue el mecanismo para concentrar el poder y controlar todos los organismos del Estado. Creo que es interesante y lógicamente ir a darle una autonomía a la Fiscalía General del Estado. Vamos a acelerar el proceso para que ojalá se trate el tema en la consulta, en las elecciones del 6 de febrero podría tratarse la consulta, pero en verdad estamos con el tiempo apretado. Y en el tratamiento de leyes o de nuevas leyes y su paso respectivo, o su entrada en vigencia, o en la reforma de otros cuerpos legales, ¿no dilataría este proceso? ¿La existencia de 2 cámaras? Puede ser que sí se dilate el tema del tratamiento de los temas. Sin duda eso puede ocurrir, pero a la vez también hay mucho más minuciosidad en el control. Es decir, la Cámara de Representantes plantea la ley o viceversa, pero allá en la revisión y en aprobación se pueden determinar temas que están siendo inconsistentes y por eso tenemos leyes que no se pueden aplicar. Y hay que buscar por eso darle mucho más eficiencia. Pero más allá de eso, yo creo que es el tema de que la Asamblea pueda tratar normas que vayan en beneficio de los ecuatorianos y que no sean una traba. No puede ser que busquemos normas que a la larga lo único que hacen es generar muchos más mecanismos y trabas a las personas. En este caso, creo que la Asamblea tiene que enfocarse en una línea distinta en nuestro proceso. Tenemos que reinventarnos como
como ecuatorianos lo hemos podido hacer. Pudimos ser los primeros exportadores del banano en momentos difíciles, de camarones, de cacao, de rosas. Lo podemos hacer dando un aporte fundamental al sector agropecuario. Ahí está el futuro del país. México, país petrolero, cambió su trabajo enfocado también al sector agrícola, y ahora el aguacate le produce más ingresos que el petróleo. Y aquí en el Ecuador es posible, y casi con seguridad le digo, que el próximo año recibiremos más ingresos de la exportación del banano que del petróleo. Por lo tanto, si nosotros dedicamos todo nuestro esfuerzo al sector agropecuario, y por eso Izquierda Democrática propone a un agroexportador, a un emprendedor que empezó desde cero, como empiezan todos los manavitas a trabajar, para que sea nuestro candidato presidencial, es Javier Hermas, porque creemos que hay que darle esta mirada diferente al país, hay que darle pues dignidad a la tierra, y hay que darle tecnología, un sistema de cooperativo para las unidades familiares agrícolas, crédito barato, todo un componente claro de políticas públicas para lograr realmente ser un país agroexportador y de esa manera tener recursos para la educación, para la seguridad, ahora mismo que vamos a tener gracias a la exportación del banano. A ver, Vilma, yo vengo escuchando propuestas, reformas constitucionales, tenemos 20 constituciones, ¿no es cierto? A mí no me llama la atención eso, porque eso sí refleja la confusión que existe permanentemente en el país, en donde mañana alguien que hace una maestría, un doctorado en derecho, en materia constitucional, se cree con derecho a decir, no, esto hay que cambiarlo de acá. Y los abogados, usted sabe que nosotros lo que resolvemos son los problemas de forma. Le damos una redacción jurídica al contenido. El contenido debe ponerlo el pueblo, o sea, los ciudadanos. No, mientras nosotros sigamos manteniendo esta democracia representativa, que en la Asamblea Nacional habrán 137, 150, los que sean, ¿no es cierto? A su antojo, a su criterio, con su visión, con su lógica, aprueban leyes, reforman las constituciones, etcétera, etcétera. Hoy se impulsa en el mundo entero la democracia directa digital, que eso sí es un tema que debería de esencia ya para el manejo del Estado, y cambiar el modelo centralista, darle poder a las provincias del país. En vez de tener este modelo centralista que nos está liquidando, hay una desigualdad horrorosa en el Ecuador que no puede seguir suscitando, porque nos van a llevar a un proceso de violencia en el Ecuador. Pero esos son temas esenciales. Si usted me pregunta a mí, a ver, ¿pero qué modelo tú planteas? Espérate un ratito, yo podré tener una idea. Pero deben de haber mesas de trabajo, mesas de diálogo en todo el país, en cada barrio del sector urbano o en cada sitio del sector rural, y que la madre familia, el padre familia, me dirán, no están preparados. ¿Cómo que? Espérate un ratito. Pero la madre familia sí te va a decir, mi problema es que yo no tengo plata para educar a mis hijos, mi problema es que yo no tengo asistencia médica gratuita, no tengo dinero, no tengo trabajo. Entonces, por ahí usted va encontrando que seres incluso analfabetos le van a contar cuáles son sus necesidades y tabular esas aspiraciones de la gente, ¿no es cierto? Pero dándole e ir construyendo una nueva constitución que refleje lo nuestro. Yo no estoy hablando de federalismo por si acaso, no estoy hablando de autonomía por si acaso. Este modelo debe coger lo bueno de los diferentes modelos del resto del mundo, pero que se lo entre a discutir en todo el país. No va a resolver nada si son 2 cámaras o 1 cámara. No va a resolver nada si son 2 delegados por cada provincia, 48 en vez de 137. No va a resolver absolutamente nada. Vamos a seguir en el mismo problema. Entonces, Vilma, yo no sé cuál es la opinión suya. Se ha llegado la hora de darle un gran salto en el Ecuador. Esto no es fácil, le digo, porque va a haber harta oposición. Así como le dicen a Biden comunista, madurista, correísta, castrista, aquí van a decir, no, eso de ahí es correísmo, castrismo, qué sé yo, la misma chifladura. Pero llegó la hora de que cambiemos la esencia del modelo de Estado
y la democracia en el Ecuador o no? Usted está topando un tema que es absolutamente vital para el futuro del país. Estamos viendo que el modelo centralista, que no es solamente geográfico, porque no está situado para Quito y quizás Pichincha, que también se ve afectado por este sistema centralista, porque los recursos realmente que se generan en cada una de las provincias no llega de manera eficiente. Ahora mismo más de 1.000 millones está adeudando el Estado central a los gobiernos seccionales. Y cuando el desarrollo empieza desde lo local, sin duda empieza desde lo local, sino porque tenemos que 4 de cada 10 ecuatorianos no tiene agua potable y alcantarillado. Y esta provincia es la que más sufre precisamente de saneamiento ambiental y de infraestructura básica de servicios, con la justificación de que esa es una potestad de los gobiernos seccionales, no se les entrega los recursos, por lo tanto, esas obras quedan siempre trasladadas o rezagadas. En ese sentido, me parece importante que nosotros, lógicamente, nadie sabe más la problemática social de lo que vive el artesano, el productor, el campesino, el industrial, el comerciante, que el que lo vive. Ellos saben cuál es la problemática, pero también saben cuál es la solución. Por lo tanto, lo que usted inteligentemente plantea de las mesas de trabajo, de hacer, es lo que estamos nosotros como Izquierda Democrática haciendo, acercándonos a la gente, acercándonos precisamente a todos los sectores y sabiendo y conociendo desde ellos realmente la realidad. Y por eso estamos planteando nosotros soluciones concretas precisamente a varios sectores. El sector agropecuario, como ya lo dije, nada va a poder funcionar si no tenemos crédito barato. Y por eso nosotros exigimos a este gobierno que ya se va y que por suerte ya se va, que no venda el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico debe servir más bien el que logre garantizar un interés barato. Y decimos que no le venda a las empresas rentables del Estado, que se deshaga de lo infructuoso, pero la CNT puede ser, y de hecho tiene que ser la empresa que amplíe la cobertura de Internet a nivel nacional. 200 millones tiene de rentabilidad esta empresa que no lo reinvierte, que tenía que reinvertir para ampliar la conectividad en los sectores rurales, en los sectores apartados donde no es rentable dar el servicio. Y con esos 200 millones podríamos de hecho tener conectividad. Nuestra propuesta es clara, lo hemos dicho desde hace meses, Internet gratis para los estudiantes, para los jóvenes de 16 a 24 años. Propuestas ya como estas lo hemos hecho. Gracias a Izquierda Democrática, la ley del adulto mayor recibe compensaciones, pasajes diferenciados, reducción de impuestos en salidas del país, en pasajes aéreos, en espectáculos, en devoluciones del IVA. Hoy es para los jóvenes, para que tengan realmente todos estos beneficios y de esta manera garanticemos el futuro de los jóvenes que ahora mismo sin conectividad, sin internet, ¿qué pueden hacer realmente en esta situación? Entonces estamos enfocados a lo que la gente está pidiendo y a lo que desde nuestras propuestas lo podemos de forma directa poder hacer. Vilma, usted está aquí en Manabí. Efectivamente, estoy en Manabí en este momento, estoy en Manta y estoy ya trasladándome. Vamos a tener varias reuniones de trabajo en diferentes sectores, vamos a estar en distintos cantones justamente señalando y tomando acciones como usted muy bien lo dice, hablando con la gente y desde eso proponiendo también nuestras propuestas de campaña. Bueno, muchas gracias y suerte, Perfecto. Vilma. Nos volveremos a conversar más adelante. Gracias, muy amable. Espero que sí, muchas gracias. Yo estoy realmente complacida de que nos represente en el Distrito Sur Javier Santos y en el Distrito Norte Christopher Delgado, que son personas que conocen la realidad manabita, pero además que estando en funciones públicas han demostrado absolutamente corrección, honradez y representar la dignidad de los manabitas, así es que con ellos recorreremos esta hermosa provincia justamente para emprender este proceso electoral que esperamos sea auspicioso para todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por la entrevista y buenos días. Buenos días, ahí estuvo la asambleísta Vilma Andrade. Vilma Andrade tiene a Javier Santos y en la Cristo zona Delgado centro-sur en Chone. y en Chone.